Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Reciban un saludo fraternal de la congregación Semillas de Mostaza en la colonia de San Rafael, sus hermanos en Cristo. Qué bendición poder disfrutar de este oasis, de este refrescamiento a nuestra alma, a nuestro espíritu, con nuestros amados hermanos del grupo de alabanza. Gracias a Ciel, gracias a todo el grupo que nos dirigió y nos lleva en un momento que sin duda para algunos es difícil. Nos lleva a recordar en quién hemos creído, nos lleva a recordar que tenemos esperanza, nos lleva a recordar que Dios es bueno en todo momento y que sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier proceso que estuviéramos pasando, Él merece la honra, la gloria y la alabanza. Sin duda, a algunos nos costará un poquito más levantar nuestras manos, nos indicaba, ¿verdad? O fuimos invitados, ¿verdad? O el mismo ambiente nos hacía levantar nuestras manos. Tal vez a algunos nos costará más que a otros, pero Dios merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En estos días, en esta semana, tuve la oportunidad de venir y sentarme con el pastor Ramón. Y ustedes conocen su corazón, ¿verdad? Yo le estaba escuchando la lista o algunos nombres de personas que están atravesando, más que otra cosa, situaciones de enfermedad. Y yo miraba, escuchaba no solamente sus labios, pero miraba su corazón, ¿verdad? Cómo él estaba preocupado y estaba pues deseoso de hacer muchas cosas que pues humanamente podemos o queremos hacer. Pero cuando estaba nuestra hermana dándonos el previo a este servicio, ¿verdad? Con alabanza y la enseñanza, nuestra hermana nos estaba leyendo una lista, no sé cuántos, ¿verdad? Pero era una lista bastante larga, ¿verdad? De hermanos que han pedido apoyo en oración. Pero yo espero que la palabra que esta tarde el Señor trae a nuestras vidas, a la vida de la congregación, particularmente Vino Nuevo, sea de ánimo, sea de bendición. La enseñanza de esta tarde se llama Añadiendo a nuestra fe y está básicamente en las dos cartas que el apóstol Pedro escribiera a un grupo de hermanos, pero particularmente la segunda carta del versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11, Pedro escribe lo siguiente, es su saludo y luego hace algunas indicaciones. Lo voy a leer en una Biblia, en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, así que si usted está usando la Reina Valera o Nueva Traducción Viviente o alguna, va a encontrar algunas similitudes, sí, pero el texto es el mismo, el mensaje es el mismo. Dice así la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. Dice: un cordial saludo de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen en Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Versículo 5. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios,
añádanle afecto a sus hermanos en Cristo, y a ese afecto añádanle amor. 8. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le falta estas cosas, entonces están tan cortos de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados le fueron perdonados. 10. Así que, hermanos, Dios nos llamó y nos eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjenme darles un poquito de contexto de por qué Pedro está escribiendo esta carta y lo que él está aquí animando a los hermanos. Esta carta fue escrita para los creyentes, en su mayoría gentiles. Había judíos, pero en su mayoría eran gentiles que estaban viviendo momentos muy difíciles. Si usted ahí en su casa lee conmigo, ¿verdad? O cuando estemos en casa leemos la primera carta. Pedro está escribiendo esta carta a hermanos que fueron expulsados, que fueron sacados de su casa, que fueron sacados de su territorio, de su área, de aquello que ellos les era familiar, y dice ustedes que fueron expatriados. Entonces, Pedro tiene en mente a estos hermanos y les está escribiendo esta carta. Ahora, están viviendo momentos difíciles, les digo, porque habían sido dispersos por todo el mundo en que en ese momento se conocían. ¿Y qué es lo que había pasado? ¿Cuál era su gran delito? Su gran delito es que ellos no confesaban que el emperador, en el Imperio Romano, que el emperador era el Señor. Ellos declaraban una y otra vez, por donde quiera que ellas fueran, que Jesús era el Señor, y esto era motivo para la persecución o ser expulsados. Ahora, esta carta que Pedro escribe, ya han pasado muchos años de aquellos acontecimientos, ¿verdad? Cuando llega el Pentecostés, ¿verdad? Y Pedro predica su sermón, ¿verdad? Y 3,000 personas son convertidas. Ya ha quedado atrás ese momento cuando Pedro sale de la barca y empieza a caminar con el agua, se hunde. Ya ha pasado el momento cuando él niega a Jesús y en fin, todos estos acontecimientos han pasado muchos años, y ahora Pedro está escribiendo esta carta con un espíritu, con un carácter totalmente diferente. Si alguien entendía lo que era ser perseguido, era Pedro. Él fue, si ustedes recuerdan el libro de los Hechos, él fue golpeado, él fue encarcelado en varias ocasiones, y él sabía lo que costaba seguir declarando que Jesús era el Señor. Y como resultado de todos estos acontecimientos en su vida, encuentro 3 resultados. Si ustedes me siguen, encuentro 3 resultados que aquí en la carta están. Número 1, no era el mismo Pedro que encontramos en los evangelios. Su carácter impulsivo y lleno de debilidades, a quien Cristo llamó Simón, habían quedado atrás. Ahora era el Pedro que Jesús había profetizado, es decir, que sería una roca, alguien sólido. Número 2, a través de la adversidad, Pedro había encontrado que todo obra para bien. Es decir, toda circunstancia obra para bien. Tanto en la primera como en la segunda carta nosotros vemos reflejado este espíritu. Número 3, al escribir estas cartas, Pedro está cumpliendo la encomienda de Jesús. Los últimos días, ¿verdad?, de Jesús antes de regresar al cielo, llama a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Lo hace 3 veces, ¿verdad? Y en cada uno de esos en ese diálogo que Jesús tiene con Pedro, Pedro dice: sí, Señor, te amo, tú sabes que te amo. Entonces le dice: apacienta mis corderos.
alimenta a mis ovejas. Y aquí estamos viendo que Pedro está cumpliendo con esa encomienda que el Señor Jesús les da. Entonces les digo, han pasado los años, vemos cómo el carácter de Pedro es diferente y lo vemos reflejado en sus cartas. Vemos a un Pedro totalmente diferente en carácter, en madurez. Ha aprendido, si quieres subrayar esto, ha aprendido a sacar lo mejor de cada situación, por difícil que sea. Ahora, tal vez usted sea como yo en este aspecto de que está atravesando un momento difícil y ciertamente usted espera, bueno, ahora sería un WhatsApp, ¿verdad? O un mensaje, un correo, no sé, una llamada, un mensaje de texto, que alguien se da cuenta que usted está atravesando un momento difícil, puede ser enfermedad, etcétera, etcétera. Usted esperaría, ¿verdad? Una palabra de ánimo, un apapacho, oye, descansa, párale. Pero escuche lo que Pedro les dice en el versículo 5. Como ya tienen estas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Es así, a ver, Pedro, a ver un momento, estoy pasando un momento difícil, o sea, no me está yendo nada bien. En lugar de que vengas y me digas, oye, quietecito, quédate aquí, ¿verdad? Pedro les dice, hermanos, esfuércense aún más. Y es cuando le dice que tienen que añadir todas estas cosas. Es decir, Pedro les está diciendo, no se detengan, mejoren. A esta fe que ya tienen, auméntenle a esto. A esto que tienen, auméntenle y auméntenle. Pedro le indica a sus lectores que en los momentos difíciles son de suma importancia para poder crecer. Suena contradictorio, ¿no? Que en los momentos de más angustia, en los momentos donde quisieras que alguien viniera y te apapachara, aquí Pedro está diciendo, hermanos, no se conformen, esto es parte de la vida y tienen que esforzarse aún más. Básicamente del versículo 5 al versículo 8 les está diciendo 4 cosas: que deben seguir mejorando su vida como hijos de Dios. Y que esas características que ya tienen, dice, tienen que abundar aún más. Porque estas características son las que hacen o son el distintivo de cada hijo de Dios. Número 2, aumentar esas características requiere esfuerzo. Y es una constante en las cartas de Pablo, de Pedro, y nuestro Señor Jesucristo dijo lo mismo. Él no invitó a sus discípulos, y no lo ha invitado a usted ni a mí, a una vida fácil. Jesús nos dice que seguir a Cristo va a costarnos incluso la muerte. Número 3, al estar en esta dinámica, Pedro dice, no van a estar de ociosos. Y yo creo que lo que menos practicaban los hermanos es el ocio, ¿verdad? Pero Pedro se tiene que asegurar y decirle, hermanos, si ustedes están en esta dinámica de esforzándose, de poniendo más dominio propio, más fe, más amor hacia los hermanos, todos estos ingredientes, dice, ustedes no van a estar de ociosos ni física ni mentalmente. Y número 4, este esfuerzo indudablemente traerá frutos en la vida del creyente. Todo esfuerzo que hacemos en nuestro caminar con el Señor, tarde que temprano, va a dar resultados, como decía este último canto, para su gloria y para su alabanza. Conocer mejor a Cristo y anhelar tener un mejor carácter. Les decía, suena contradictorio que en medio del dolor y sufrimiento Pedro les diga que deben esforzarse aún más. Ahora, sin embargo, Pedro, mis hermanos, si ustedes leen las 2 cartas, pero particularmente los versículos que leímos del 1 al 11, Pedro está guiando a sus lectores para que se enfoquen en Jesús y no tanto en los problemas y las circunstancias. Y no sé, me hace suponer que al estar diciendo que se enfoquen en Jesús y no tanto en las circunstancias, me hace pensar que Pedro tenía en mente
ese día y ese momento, cuando Jesús caminando en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué hace? Dice, pues vente. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Un paréntesis. Había el resto de los discípulos, pero solo Pedro, aún con todos sus sube y baja en sus emociones, en su carácter, Pedro fue el único de los dos que pudo decir, ¿verdad? Y contarle historias a sus nietos, decir, yo caminé sobre el agua. Tal vez Pedro tenía presente eso de cuán importante es enfocarnos en Jesús y no en las circunstancias. Y si alguien sabía lo que era sentir vergüenza, sentir dolor, era Pedro, porque recordemos el momento que está viviendo. Pedro era pescador, Pedro estaba familiarizado con la tormenta, con la lluvia, con todo lo que estaba pasando, y sin embargo hace una exclamación y dice, Señor, sálvame. Un hombre hecho y derecho, formado en el mar, y de repente él está exclamando que necesita ayuda. ¿Por qué? Porque vemos claramente que Pedro se enfocó en la tormenta y no en Jesús. Entonces Pedro le dice a la iglesia, a los que están, a sus lectores, hermanos, va a haber muchas circunstancias, sí, de dolor y sufrimiento como la que ustedes están viviendo, pero no podemos llegar a ese nivel de decir hasta aquí. Pedro les dice, hermanos, esfuércense más, porque este esfuerzo a la larga va a traer fruto. Sí, fruto que se va a ver en tu vida, pero fruto que va a glorificar a Dios. Y eso es lo que el mundo de este tiempo al cual los cristianos estaban padeciendo, necesitaban ver y necesitaban entender. Y por ende, nuestra generación también. Tal vez debemos, Iglesia Vino Nuevo, tal vez debemos hacer un alto y preguntarnos con toda honestidad, cuando estoy en esas tormentas que parecen que van a hundir mi barca, ¿me enfoco más en la tempestad o me enfoco más en Jesús? Es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿En quién me estoy enfocando? Pedro les dice, esfuérzanse, añádale más. ¿Será que el Espíritu Santo solo estaba pensando en los lectores del primer siglo o estaría pensando en todos, en esta generación, en estas situaciones que la iglesia está viviendo alrededor del mundo? La respuesta es obvia. El Espíritu Santo también está alentándonos en este tiempo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la tendencia natural del ser humano, de alguien que no conoce a Cristo, es enfocarse en el problema, es enfocarse en las circunstancias. Pero aquellos que somos llamados, como dice Pedro en esta carta, tenemos recursos a nuestro alrededor, a nuestro alcance. Recurso número 1: no olvidar que en Jesús y su palabra hay esperanza. Repito, no olvidar que en Jesús y su palabra hay esperanza. Pero la esperanza, mis hermanos, no se nutre solamente de las cosas buenas que pasan a nuestra vida. La palabra de Dios dice que todo obra para bien. Y cuando dice todo obra para bien, está alimentando esa esperanza, no necesariamente que nos vamos a sentir cómodos. A nadie le gusta atravesar dolor, sufrimiento, situaciones adversas, pero la palabra de Dios dice que todo va a obrar para bien, aunque no lo entendamos en el momento que lo estamos viviendo. También la esperanza se nutre de recordar las promesas del Señor. Esta mañana yo subo un devocional que no es mío, ¿verdad? Lo aclaro al subir el devocional. Es de meditaciones diarias del pastor Charles Stanley. Y hablaba precisamente acerca de las promesas. Permítame leer lo que esta mañana subí. Dice, ¿alguna vez se ha desanimado porque el Señor no cumplió alguna promesa de la manera que usted esperaba? Otra vez, ¿alguna vez se ha desanimado porque el Señor no cumplió alguna promesa de la manera que usted esperaba? Yo sí levanto la mano, ¿verdad?
Si es así, no fue la fidelidad de Dios a su palabra, sino que uno entendió la Escritura de manera diferente. Primero, dice el devocional, no todas las promesas en la Biblia se aplican a nosotros. Y pone aquí, pone un ejemplo, ¿verdad? Que cuando Dios le dijo a Abraham y a Sara que tendrían un hijo, esta fue una promesa específica para ellos y solo para ellos y nadie más. Número 2, es importante que entendamos que hay promesas condicionales. El texto de Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué está hablando? Del vestido, del calzado, de todas estas necesidades básicas que todo ser humano, incluyendo al creyente, tiene. Y aquí está una promesa, dice, si buscas primero el reino de Dios. Ahora, esto no es garantía ilimitada, no es un cheque en blanco que Dios nos da. El Señor tiene restricciones. Hay muchas promesas en el Nuevo Testamento que sí se aplican a nosotros. Romanos 8:28, que dice que todo obrará para nuestro bien. Esa es una promesa del Señor. Otra es Hebreos 13:5, donde dice que Él estará con nosotros para siempre. También Mateo en la gran comisión, ¿verdad? Le dice a sus discípulos, yo voy a estar con ustedes. Es una promesa para todos los discípulos de Jesús. Nos incluye a usted, a mí. Otra promesa que sí nos toca es que Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 5 dice que todos tenemos una herencia en el cielo. Entonces, si hay una promesa que yo leí y digo, ay, esto es lo que Dios está diciendo para mí, y pues de repente o pasan los meses y los años y no se cumple, hermanos, hay que interpretar bien para quién fue esa promesa. Les voy a dar un ejemplo. Vi un terreno una vez y yo dije, es que la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Así que yo me fui, me puse a orar, ¿verdad? Y declarar, ¿verdad? No, Señor, todo, mira lo que estoy pisando, ¿verdad? Y de repente lo compra otra persona, ¿verdad? Otra persona, y digo, Señor, ¿verdad? Es que yo había pensado, ¿verdad? Que esa promesa de ir y pisar, ¿verdad? Y era para mí. No, esa promesa fue dada para Josué, no para Francisco. Entonces, ¿verdad? Casi el Señor me dice, pues, ¿quién te dijo que era para ti? Entonces, la esperanza se nutre de las promesas que el Señor ha dicho en su palabra, pero no todas las promesas me corresponden a mí. Número 2, Pedro les dice que no deben olvidar que en Jesús tenemos nuestra identidad. Hoy día, mis hermanos, con tantas corrientes ideológicas, y no solamente cuestión de género, pero de tantas corrientes, incluso doctrinales, cuestionando nuestra identidad, y lo más peligroso, cuestionando la identidad de nuestros pequeños, no se debe perder de vista, aclara Pedro, que nuestra identidad está en Cristo. Esto es algo que va a tocar las fibras más sensibles de nuestro ser cuando estamos atravesando momentos difíciles. Creo que ya lo dije en una ocasión. Juan el Bautista, que dijo, no soy digno de desatar las correas del que viene detrás de mí. Él vio la paloma, él escuchó lo que estaba pasando en el bautismo. Pero cuando viene una crisis a su vida, le dice a sus discípulos, vayan y pregunten si Él es el que ha de venir. Si hay algo que el enemigo va a atacar cuando estamos en momentos difíciles, en momentos de dolor, es nuestra identidad. Jesús, cuando estaba a sus 40 días, le dice, si eres el Hijo de Dios. Y Pedro les está diciendo aquí a los hermanos que están en momentos de dolor y sufrimiento, hermanos, no olvidemos en dónde está nuestra identidad. Con tanta tecnología, con tantas corrientes ideológicas, es posible que el enemigo nos ponga allí una página, algo que nos llega y nos diga, ¿de veras crees que eres perdonado?
¿De veras crees que eres santo? ¿De veras eres escogido? Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto es inspiración del Espíritu Santo para los lectores del primer siglo, como para los oyentes y lectores de esta generación, que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y es bien interesante, ¿verdad? Cuando aquí Pablo usa la palabra nuevo, es decir, es una palabra que habla de una creación de algo que no existía. Y dice, y este texto nos recuerda que si nuestra vieja naturaleza queda atrás y Dios forma algo nuevo, solamente Él puede dar esta característica. Entonces nuestra identidad está en Cristo al ser nuevas criaturas. Primera de Pedro capítulo, no sé si dije la primera cita, 2 de Corintios 5:17. La segunda, Primera de Pedro 2:9. Escuchen lo que dice, iglesia, para aquel tiempo y para nosotros. Mas ustedes, hermanos de vino nuevo, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad. Cada vez que tengamos situaciones adversas y difíciles y empecemos a desubicarnos, necesitamos recordar que nuestra identidad está en Jesús. Afirmar nuestra identidad en Jesús. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por favor, haga un alto y dígase, soy un hijo, soy una hija de Dios. La tercera cosa que Pedro les está diciendo aquí a la iglesia es no olvidar que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Primera de Pedro 2:11 dice eso. Amados, dice, yo ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Sabe qué es un extranjero? Mire la definición que encontré. Un extranjero es una persona que vive en un país que no es el suyo. Se encuentra en el lugar donde las personas no comparten las mismas tradiciones y costumbres. Su raza es distinta, su idioma y su acento es diferente. De hecho, la forma de pensar, la forma de resolver asuntos es diferente. La filosofía de dicha cultura es diferente a la suya y por eso es normal que sufra, porque hay un choque de culturas. El creyente tiene su propia cultura. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad en Jesús. Y dice que somos peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo en este mundo es solo de paso. Tal vez debemos repetirnos en esta tarde, soy extranjero y peregrino en este mundo. Mientras preparaba este material, vino a la mente un himno. Si sabe lo que es un himno, pues era un canto, ¿verdad? No la modalidad que hoy tenemos, pero vino a mi mente un himno que dice, soy peregrino aquí. Permítame leerlo. Y esto fue los cantos con los que nosotros crecimos, ¿verdad? Y sigo creciendo. Dice, soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oíd que dijo ya celeste voz, reconciliados ya con, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Y encontré otro que también me gusta. Se titula No puede el mundo ser mi hogar. Si usted me hubiera preguntado hace unos 40, 50 años, yo le decía, es el himno 170 y nos ponemos de pie, ¿verdad? Y empezamos algo así, ¿verdad? El hermano del piano nos daba la introducción y nos arrancamos. Pero dice, no puede el mundo ser mi hogar. Escuche, la senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.
Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. ¿Por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Pedro les está diciendo, hermanos, ciertamente están ustedes viviendo circunstancias difíciles que les causa dolor. Pero esto es temporal porque somos extranjeros y peregrinos. Nuestra identidad en Jesús, nuestra identidad está en Jesús y Él nos está llevando a una tierra, una tierra mejor, todo lo que ahora vemos. Aún recuerdo a nuestro hermano Brent por aquí sentado, decía, tu mejor paraíso, el mejor lugar que tú hayas conocido, dice, no se compara con lo que nos espera cuando vayamos a nuestro hogar eterno. Amén. Por último, Pedro le dice a la iglesia, a sus lectores, que no olviden que el Señor no retarda su promesa. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 9 al 14, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amada iglesia de vino nuevo, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensibles y en paz. Les decía que pude ver el corazón del pastor preocupado por sus ovejas, preocupados por todos aquellos que en algún momento le llamamos y le decimos, pastor, estoy atravesando esta situación. Y cuando estábamos introduciéndonos a esta reunión, la lista era muchísimo más grande. Y solamente, déjeme ir cerrando esto, solamente estamos hablando de una iglesia. Creo que es la misma situación en todo el pueblo de Dios, y no solamente aquí en Ensenada, en todo México y en todo el mundo. Hay hermanos en otras latitudes que están pagando un precio muy alto por seguir a Jesús, y sin embargo escuchamos testimonios de cómo se mantienen firmes, entendiendo que son peregrinos y extranjeros en esta tierra. Se cuenta la historia de una casa que estaba ardiendo y todos se habían salvado excepto un niño que se encontraba en el segundo piso. La escalera estaba llena de llamas y el humo, y no había salida sino por la ventana. Papá, papá, ¿cómo escaparé?, gritaba el niño. Aquí estoy, gritaba el padre, déjate caer. Te recibiré en mis brazos, tírate, Carlitos, yo te voy a recibir. Carlos salió arrastrándose por la ventana, pero allí se quedó quieto porque tenía miedo, sabiendo que era muy largo todavía el tramo que le faltaba para llegar a la calle. Suéltate, déjate caer, gritaba el padre. No puedo verte, papá, pero yo estoy aquí. Ten confianza, suéltate, yo te salvaré. Tengo miedo de caerme. Suéltate,
Gírate, gritaban otras voces. Tu padre te recibirá con toda seguridad, no tengas miedo. Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, Carlitos recobró la confianza y se dejó caer. A los pocos instantes se halló salvo en los brazos de su padre. Les decía, es probable que Pedro, al escribir esta carta a los hermanos y decirles, hermanos, ciertamente están ahí las circunstancias, pero déjenme contarles qué fue mi experiencia. Yo empecé a caminar sobre el agua, pero en un determinado momento vi las olas, vi la tormenta, vi el viento, vi que todo se movía y dejé de ver a Jesús. Y empecé a hundirme. ¿Saben qué fue lo maravilloso y cómo termina esa historia? Que el Señor estaba tan cerca de Pedro, que dice que le extendió la mano y lo sacó y lo puso en un lugar seguro. Hay veces, decía el pastor el día que estaba platicando con él, que no tenemos las palabras adecuadas para decir a alguien. Simplemente, dice, nos sentamos a un lado de esa persona. Pero cuando Jesús habla, cuando su palabra habla, tenga la certeza de que llegará exactamente con la persona en el momento indicado y hasta donde tiene que llegar esa palabra. Que Dios nos permita en esta tarde recobrar ánimo y seguir creciendo en nuestra confianza y añadiendo a lo que ya tenemos, añadir todo lo que el Señor dice que nosotros necesitamos añadir. Padre, muchas gracias por tu palabra que nos has dejado escrita, Señor, para animarnos en los días difíciles, para fortalecernos, para seguir ampliando la visión en los días, Señor, cuando vemos tantas oportunidades. Padre, gracias porque tu palabra tiene la palabra exacta para cada uno de nuestros días, los días que son buenos y los días que no lo parecen. Gracias, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros para extendernos tu mano cuando nos sentimos que nos hundimos. Toda la gloria, toda la alabanza es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.